Hola y bienvenidos a Aula de Ciencia. En el vídeo de hoy del curso de Química Cero aprenderemos cómo se representan los elementos químicos en la tabla periódica. La representación de un elemento es fundamental para comprender su comportamiento y propiedades y nos ayudará a entender cómo se organizan los elementos en la naturaleza. Cada elemento químico tiene un símbolo único, que es una o dos letras. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, su símbolo es la letra H y en el del oxígeno la letra O. En cambio, en el caso del sodio es la Na. Estos símbolos suelen derivar del nombre en latín o en griego del elemento, lo que nos ayuda a identificar rápidamente los elementos en fórmulas químicas y ecuaciones. Gracias a este sistema de símbolos, la química se convierte en un lenguaje universal. Los elementos se representan por diferentes números. Uno de ellos es el número atómico, que es uno de los conceptos más importantes que debemos conocer. Este representa la cantidad de protones en el núcleo de un átomo y se representa por la letra Z. Por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1, y es así porque solo tiene un protón, mientras que el del carbono es 6, lo que indica que hay 6 protones en su núcleo. Este número nos dice de qué elemento se trata y dónde se encuentra en la tabla periódica, ya que los elementos están ordenados de menor a mayor número atómico. La masa atómica es el promedio ponderado de las masas de los isótopos de un elemento, considerando su abundancia natural. Se mide en unidades de masa atómicas, UMA. Por ejemplo, en el caso del carbono, tiene una masa promedio aproximada de unas 12,01 UMAs, ya que es la suma ponderada de las masas de sus isótopos más comunes. Esta información nos permite entender mejor la naturaleza de los elementos y su comportamiento en reacciones químicas. Por último, el número másico, representado como la A, es el número total de partículas en el núcleo de un átomo, es decir, la suma de protones y neutrones. A diferencia del número atómico, el número másico puede variar entre los isótopos de un mismo elemento. Por ejemplo, en el caso del aluminio, tiene un número atómico de 13 y un número másico de 27, lo que significa que en su núcleo hay 13 protones y 14 neutrones. La tabla periódica se organiza en 18 grupos, columnas y 7 periodos, filas. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares debido a que poseen la misma cantidad de electrones en su capa más externa, en su capa de valencia. A medida que vamos avanzando en los periodos, los niveles de energía de los electrones aumentan, lo que explica las diferencias de tamaño y reactividad entre los elementos. Para ilustrar mejor la información que encontramos en la tabla periódica, observamos un elemento en detalle, como es el aluminio. Representado por la letra Al, tiene un número atómico de 13, una masa atómica aproximada de 26,98 UMA y los datos que nos da la tabla periódica sobre el elemento nos ayuda a comprender sus propiedades, tal como la electronegatividad y su capacidad para formar compuestos. En resumen, los símbolos químicos, los números atómicos, masas atómicas y el número másico son fundamentales para la representación y clasificación de los elementos. La tabla periódica es una herramienta clave para cualquier estudiante en química, ya que nos permite entender las propiedades y reactividad de los elementos de forma ordenada. Así que si estás empezando a estudiar química, hazte ya con una. En el próximo vídeo hablaremos sobre los iones y los isótopos. Nos vemos en Aula de Ciencias y recuerda darle like, compartir y comentar si tienes duda.